HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. El sueño americano puede ser infinito, pero siempre tiene un comienzo y siempre tiene una base. La casa de tus sueños es esa base y Selva Montgomery está allí para ayudarte a lograrla. Desde su sede principal en Tennessee, Selva Montgomery despliega su acción en todo el territorio de los Estados Unidos para ayudarte a conseguir la casa de tus sueños. El crédito, la hipoteca, el lugar apropiado, el espacio adecuado. Selva Montgomery estará junto a ti desde que sueñas con ese hogar hasta que recibes la llave. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Fin de político, un nuevo fin de semana con Daniel Lara Farías y un servidor, Neomar Hernández. Hola Daniel, ¿cómo estás? Mira, ¿qué pasó en Estoy, como dice la canción, estoy como nunca. ¿Pero qué pasó en ese brazo? En este brazo es que estoy luchando a brazo partido. Por la democracia. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Mira, bueno, estamos en un nuevo fin de semana donde evidentemente han pasado muchas cosas, donde ocurrió la esperada por algunos y no tan esperada por otros entrevista de Orlando Avendaño y este servidor con María Corina Machado, donde arrancó bueno, no arrancó, donde está todo este desarrollo del tema de la supuesta campaña de las primarias, donde Maduro está en China, por cierto, este fin de semana Maduro está viajando a China. Maduro practicando su mandarín allá en China, pidiendo más plata prestada, ¿tú sabes para qué? Bueno, sí, ya sé para qué, para quedarse en el poder, ¿no? Y frente a esto, Daniel, yo quería hacer un programa especial o un programa saliéndonos un poco de esta cotidianidad que a veces nos emboba y que a veces nos pone a hablar de cosas que no es que no sean trascendentes, pero que creo que tienen otros temas más importantes por encima. Y es que esta semana me he enterado, seguro que ustedes ya lo leyeron también, que hay un reporte de una organización que de alguna manera tiene el acrónimo R4B. Esto es una organización que se dedica a revisar los flujos migratorios en toda América Latina y que ha sacado su último reporte donde habla de un incremento otra vez en la migración venezolana al exterior y específicamente en la región, en América Latina. El reporte último del R4B, que lo pueden googlear, pueden buscar su página, habla de que entre mayo y este mes que acaba de terminar, el mes de agosto, se ha producido la salida de 390,000 personas de Venezuela, 390,000 personas de Venezuela en este último tramo del reporte, que es lo que serían mayo, junio, julio, agosto, 4 meses nada más, en este cuatrimestre. ¿Y por qué hablo de este periodo, Daniel? Porque en este periodo se ha asentado la idea, bueno, y la cifra más importante, somos casi, según este reporte, casi 8 millones ya fuera de Venezuela, y ellos mismos dicen que debe haber subregistro, porque ellos toman los datos de los que han pedido asilo, de los que han pedido refugio en estos países, pero que probablemente hay una cantidad de gente que no está registrada porque está en una situación irregular y todavía no han formalizado su entrada en estos países, ¿no? Que hay muchísima gente en esta situación, en un limbo, por cierto. Bueno, ¿por qué hablo de estos 4 meses, Daniel? Porque fundamentalmente en los últimos meses ha arrancado todo el tema de una campaña que tiene que ver con varios candidatos que se disputan el liderato de la oposición, que irán a un proceso de primarias, supuestamente el 22 de octubre,
cosa que todavía está como la gelatina ahí bailando porque hay distintas apuestas incluso para abortar ese proceso, a mi modo de ver, pero también del régimen haciendo propaganda, por un lado, con el tema de que el entorno regional está muy mal y que hay mucha gente volviendo a Venezuela, con el famoso Venezuela se arregló, y por otro lado, con un régimen que ha dejado colar a través del sistema de medios que manejan directa o indirectamente la idea de que aquí vienen unas elecciones, pues donde va a participar la oposición, donde va a haber unas condiciones, donde hubo recientemente incluso un cambio cosmético del CNE, poniendo de presidente Elvis Amoroso y todo lo que ya todo el mundo sabe, pero a fin de cuentas, con la idea de que aquí hay espacio para pensar en que, bueno, quién sabe y las cosas cambian el año que viene con una elección presidencial. Pues lo que están diciendo estas cifras, Daniel, me temo que es todo lo contrario, que es que independientemente de que aquí se esté hablando de elecciones, de que aquí haya una campaña que mucha gente cree que está animando a demasiada gente en el tema de las primarias, creo que hay un país que sigue desangrándose, un país que sigue saliendo y que a mi modo de ver, con mucho asombro, incluso te lo digo, cuando tú te vas a la cifra del año pasado, que ya son cifras de la ONU, que eran 6.800.000, si sacas la cuenta redonda es 1.000.000 más en apenas un año. Y yo, eso es la muestra de lo que uno lee en los estudios. Pero yo conozco gente, Daniel Lara, que en los próximos 2 meses van a salir definitivamente del país, que tomaron la decisión de irse. Y ahí hay gente de estratos bajos, gente de clase media y media alta, de lo que queda de la clase media y media alta, porque eso realmente es una especie en extinción en Venezuela, pero que tomaron la decisión de que ellos se van. Una cosa que pareciera que había dejado de estar de moda. Y creo que ahí está el error en pensar que eso fue una moda. No es una moda. Eso ha seguido y nos habla de que hay una desesperanza, lamentablemente, en la gente en Venezuela. Bueno, fíjate tú, yo tocaba ese tema esta semana Uh en, -huh. en mi canal, en un programa Fuera de Orden, precisamente a partir de unas cifras que se atrevió a hacer públicas, Mojón con Bigote, eh, donde hablaba del el éxito de 5 años de la misión, el plan Vuelta a la Patria, ¿cómo se llama, no? Y ese éxito del que él habla después de 5 años es que, según ellos, han regresado a través del plan Vuelta a la Patria algo así como 300.000 personas en 5 años. Por supuesto, Nicolás Maduro dice que hay una cantidad de sandeces y de inconveniencias, pero lo fundamental es que, más allá de las inconveniencias y de las estupideces que diga, lo verdaderamente importante es la cifra que dan y que muestran como un éxito. Si ellos muestran como un éxito que de 8 millones de venezolanos que se han ido, 300.000 han regresado, ya podemos tener una idea del tamaño de la desgracia. En segundo lugar, siempre va a haber un subregistro, porque hay gente que se va y nadie lo reporta. Y además de eso, hay gente que se va o se fue y no consta en los registros por tener una segunda nacionalidad. Que sería mi Y esa caso, por segunda, ejemplo. Si yo decido por irme a ejemplo, España, yo no voy a contar nunca porque yo soy tú no español. vas a contar como migrante en España. En todo caso, contarás como retornado, ¿no? Sí. Si es que acaso hay una cifra. Entonces, es muy difícil llevar una cifra. Yo pienso que siempre debe haber a la cifra que te dan, ponle un 10 o un 15% de subregistro. Pero si dicen 8 millones, ponte de 800.000, que no se sabe. Pero además de eso, hay otra cifra que no se establece. Yo recuerdo que el profesor Tomás Estraca una vez en clase nos decía que cuando él escuchaba que se decía y se repetía de forma constante que Venezuela ahora es que estaba conociendo el tema de ser migrantes, porque el venezolano jamás había migrado, se desconocía el contexto histórico de nuestra conformación como nación. Pues Venezuela es un país de migrantes, solo que es de migrantes internos. Correcto. No solamente de los inmigrantes que llegaban a Venezuela desde distintas partes del mundo, sino que si tú revisas, y ese es mi caso, si tú revisas a tus padres, dependiendo de la generación, a tus padres o a tus abuelos, te encuentras de que en el sitio donde tú vivías, ellos eran migrantes provenientes de otros lugares de Venezuela. Totalmente.
Ujú. Mi abuelo paterno era del estado Falcón y terminó en Vargas. Mi papá nació en Puerto Cabello por razón de que su padre, mi abuelo, era marino y estaba en la base naval de Puerto Cabello Bueno, mis abuelos destacado. paternos españoles y los maternos gochos, o sea, ninguno de Caracas, de donde Exactamente. Mis terminaron abuelos asentándose. maternos, mi abuela materna, mis abuelos maternos eran del estado Sucre y mis bisabuelos eran del estado Nueva Esparta. Y así la gran mayoría de la gente en Venezuela que dice bueno, no, yo no tengo inmigrantes en mi familia, pero sí tiene migrantes, tiene gente que viene de otra parte del país. Y además de eso tienen otra situación, que en Venezuela que tiene una vasta frontera territorial con Colombia, tienes una frontera que es prácticamente un colador donde la segunda nacionalidad es algo común en el Zulia y sobre todo en el Táchira y también, aunque se dice muy poco, en la zona de los llanos, en Apure. Allí además de eso, hay una dinámica cultural importantísima en el Apure porque hay mucha gente, yo esto ya lo hablaba con unos amigos, yo se lo escuché eso una vez, se lo escuché a Reinaldo Armas, que le preguntaban sorprendido de cómo él tenía tanto público en Colombia. Entonces él contaba, bueno, pero es que discúlpame, es que el llano no termina en la frontera, o es que tú crees que tú llegas al llano y a la frontera y lo que hay es un Un hueco hueco, ahí. ahí el llano sigue. Entonces lo que son los llanos orientales colombianos, el Bichada, el Casanay, toda esa zona, tiene una vida cultural que es una vida muy cercana a lo que se hace en Venezuela, la misma música, la misma comida, la misma vida de campo, de producción agropecuaria, etcétera. Entonces, cuando tú tienes todo eso y comprendes que el venezolano en efecto intenta estar mejor y si eso significa moverse, se va a mover, comprendes dos cosas. Número uno, que en este momento Venezuela no está bien y por eso el venezolano ya no tiene a dónde irse adentro. Pero además de eso, que el camino del migrante no comienza probablemente yéndose a pie del país, sino que comienza yéndose de su ciudad natal. Tú tienes casos de zonas del Pasó país que, muchísimo en los últimos años acá, Daniel. Mucho, claro, mucho maravino que llegaron a Caracas, por cierto. Mucha gente del interior del país que llegaron a Caracas, de Bolívar. Hay mucha gente de Monagas, porque fue su apuesta de quedarse en Venezuela, pudiendo, o sea, o no pudiendo, mejor dicho, seguir en los sitios donde ellos vivían, porque no podían quedarse en el interior del país, porque es una provincia absolutamente diezmada. Pues es como si le hubiese pasado a la trope Bobe y donde lo que medio va quedando de Venezuela, y lo digo con mucha responsabilidad, son los centros urbanos y principalmente Caracas, porque ojo que Maracay y Valencia han sufrido mucho también. pero tú te das cuenta, por ejemplo, cómo hay pueblos enteros del interior del país donde la gente no se va primero a Caracas, sino que se van primero a la ciudad más importante de su región o de su estado. Entonces tú ves como gente de Santa María de Ipire en Guárico se va para Valle de la Pascua. Porque la abuela vive en Valle de la Pascua y se fueron todos los hijos y la abuela quedó sola en Valle de la Pascua y en Santa María de Pire no hay agua nunca, pero en Valle de la Pascua hay agua 2 días a la semana. Entonces, lo mejorcito que hay es irme para Valle de la Pascua. Tú ves como gente, inclusive he sabido de muchísima gente del estado Vargas que a raíz de la tragedia se fue a otros estados del país y bueno, no, esos otros estados del país, bueno, la desgracia llegó con todo y muchísima gente ha regresado a Vargas, a las casas familiares, a las casas, porque muchísimas casas se quedaron vacías. ¿Por qué? Porque bueno, porque se fueron, quedó la abuela sola, quedó la mamá sola porque se fueron todos los hijos, o quedó una hermana sola en la casa y entonces tenían esa casa grandota y bueno, quedó la casa vacía, o se fue la hermana y dejó la casa y entonces mira, tú estás viviendo alquilada en qué sé yo, en Ciudad Bolívar, entonces vete para acá, para La Guaira y que te Pero quedaste. fíjate Entonces, que, Daniel, eso te revela que el claro. drama es mayor, Neomar, de lo que muestran las cifras, porque Ujú. además de eso, hay algo que también veía yo en un estudio, que es cómo hay un envejecimiento de la población por defecto, porque se están yendo principalmente la población económicamente activa y están quedándose en Venezuela normalmente personas muy mayores o personas que ya son jubiladas y que efectivamente viven es de la ayuda que le pueden dar los hijos, porque de la Total. pensión no van a vivir. Y eso no escapa.
alcance social, porque pasa lo mismo con la señora que vive de la pensión en un barrio o con la señora que vive de la pensión en una urbanización. Uno conoce muchísima gente que trabajó toda su vida, que profesionales, profesores universitarios o estas personas con profesiones liberales que llaman y que lamentablemente trabajaron toda la vida y tienen, y lo único que les quedó fue lo único que les quedó, que era bastante, tener su casa propia, tener su carro, tener la casa de playa, tener sus ahorros y todo eso se fue y tienen que vivir de lo que le mandan los hijos del exterior porque lamentablemente con la pensión no les alcanza. Y eso te da Entonces, pie, el claro. problema es eso que tú dices de que se han ido 8 millones, inclusive tiene todo un drama detrás por dos razones. Número uno, porque al irse 8 millones de venezolanos, ¿a quiénes dejaron en Venezuela? Al irse 8 millones de venezolanos, ¿en qué se convierten a partir del momento que se van? Y al irse 8 millones de venezolanos, si ya se han ido 8 millones, la gran pregunta es, ¿y va a cambiar Venezuela como para que no se sigan yendo e inclusive regresen estos 8 millones de venezolanos? Primero en contexto unas cifras, Daniel. Pongamos los 8 millones con los que estamos trabajando, redondo. Si tú la metes en el mapa mundi, son el mismo número de personas que más o menos salieron después de la guerra de Rusia contra Ucrania. O sea, se han ido 8 millones de ucranianos después de que Putin ordenó invadir a través del ejército a Ucrania, ¿no? Y todavía una guerra que sabemos está en desarrollo y que como tú vaticinaste cuando nosotros hicimos quizá el primer programa sobre la invasión rusa a Ucrania, es una guerra que va para rato. Esa guerra no pareciera que se va a resolver en 3 días, ¿no? Ya tiene un año, más de un año. Dos, cuando tú comparas esa cifra, te vas a dar cuenta que una crisis humanitaria que es añejísima, que es la crisis que tiene Siria, se queda en pañales. La crisis de Siria ha dejado cerca de 6 millones y medio, 7 millones de desplazados. Y estamos hablando de un problema que tiene 15, 20 años, el de Siria, ¿no? Más allá de los antecedentes históricos que son pues larguísimos. Pero en la crisis reciente Siria, con Al-Assad y todo lo que significan los grupos que hay allí con intereses norteamericanos, los intereses del mundo árabe, el terrorismo, todo eso, 6 millones y medio, 7 millones de personas. O sea, cuando tú metes en el mapa mundi, Venezuela es la crisis de migrantes más grande que ha habido en tiempos recientes y probablemente en la historia contemporánea del mundo. No sé, habría que revisar países del África, a ver, estos que están en guerras civiles, No, pero no pareciera. pero fíjate, hay casos peores en la historia, pero eso no minimiza el problema venezolano, sino que nos da una medida de hasta dónde podemos llegar. Cuando tú revisas que hay, por ejemplo, toda la cantidad de kurdos regados por el mundo sin tener un estado nacional, cuando tú ves la cantidad de afganos que hay regados por el mundo, cuando tú ves la cantidad de pakistaníes que se han tenido que ir de su país, cuando tú ves la cantidad de haitianos que por la cantidad quizás es menor, pero ocurre, cuando tú ves la cantidad de gente de países que simple y sencillamente cuando aprenden a caminar se va, cuando tú ves la cantidad de pakistaníes, de bangladesíes, de la gente de los Balcanes, cuando tú ves a la cantidad de personas de minorías étnicas de territorios rusos que andan regados por el mundo o de africanos de distintas nacionalidades que andan regados por el mundo, tú más o menos tienes una comprensión de hasta dónde puede llegar este drama y de cómo además de eso, todos de esos 8 millones que nos hemos ido de Venezuela, muy probablemente en una generación o dos ya no va a haber una vinculación tan directa con Venezuela porque simple y llanamente los hijos y los nietos nacidos fuera de Venezuela van a adquirir otras culturas y van a adquirir evidentemente otras nacionalidades y les va a importar cada vez menos lo que ocurra con Venezuela. Y eso, por supuesto, genera toda una situación en la que hay que decir sin ningún tipo, sacándose el corazón del pecho, de que aquella Venezuela que conocimos, lo que nos fuimos, no va a regresar. Y de que si en algún momento se llega a construir otra Venezuela, esa otra Venezuela que se construya no se va a construir a imagen y semejanza de lo que teníamos antes, porque simple y llanamente los venezolanos a los cuales le corresponda esa construcción tendrán que bregar con lo que tienen y tendrán que bregar con lo que han vivido. Y si bien quedan muchísimas cosas en la sociedad venezolana que son atávicas y que no se van a borrar, es evidente que los tiempos cambian, es evidente que las mentalidades también y además de eso, que
sí, se puede aprender de los errores, pero al mismo tiempo hay cosas que simple y llanamente son irreparables. Yo siento que nosotros vamos a caminar hacia un proceso siendo el más positivo de las personas que valore esta situación, porque puedo ponerme en una acera más pesimista, pero si me pongo positivo, en el mejor de los casos, nosotros vamos a caminar hacia un proceso de construcción que va a remitir a algo que yo podría llamar híbrido o de hibridación, que va a ser gente que bebió de muchas culturas alrededor del mundo, porque además nuestra migración, aunque este reporte dice, claro, hay 3 millones nada más en Colombia, pero hay muchos que están en otras, o sea, ahora sí hay algo cierto, es que hay venezolanos en Australia, en el Japón, hay venezolanos en países árabes, o sea, la gente literalmente se desperdigó por todo el mundo. Entonces, va a ser un proceso sumamente híbrido en ese sentido, donde vamos a beber además de un post-autoritarismo, o sea, de haber pasado, coño, la última intentona de haber montado un régimen totalitario en un país de Latinoamérica en pleno siglo XXI, y eso es mucho decir. Vamos a pasar de un país donde hay absoluta desconfianza en el liderazgo político, además, y eso va a hablar mucho de cómo se van a estructurar las relaciones con el Estado, desde la sociedad en el futuro. Va a haber un país que económicamente va a pasar y probablemente va a ser, es lo que yo predigo, que ojalá sea así, un cambio pendular donde va a haber mucha aversión al socialismo, o por lo menos debería haberla por haber naufragado la experiencia de la aplicación de políticas económicas socialistas. O sea, va a ser muy complicado y tengo completo acuerdo contigo en esto, Daniel. No va a ser en 100% la Venezuela previa, que no va a ser esa Venezuela del 430, o sea, de que está barato, dame dos. Sea, no va a ser la Venezuela de Pérez Jiménez tampoco, no va a ser la Venezuela del gomecismo. O sea, esas son experiencias que nosotros vamos a tener que llevarlas a un ciclo de cierre en esta situación. Entonces, es muy complicado, pero bueno, a mí lo que me ha llamado la atención, Daniel, es que si nosotros ponemos la cosa en contexto, el último censo dice que en Venezuela es el del 2021, había 28 millones de habitantes, pongamos que en 3 años ha aumentado en 3, 4 millones más la población, pongamos que tenemos 31 millones de habitantes, 32 como mucho, regados en todo el mundo y por supuesto dentro del país. Coño, Daniel, estamos hablando de que Venezuela se ha ido un cuarto de la población. Tú sabes lo que es un cuarto, el 25% de tu población rondando por todo el mundo. Por eso es que hay gente que dice, bueno, esto puede ser, parece la alegoría del pueblo judío, ¿no? En cierto modo, con sus distancias. Pero más que hablar del pueblo judío, hablemos de la sociedad venezolana y de sus esperanzas, ¿no? Ahora que se habla tanto de esperanza, porque como los politiqueros son unos traficantes de esperanza, todos sin excepción, eh, cuando un venezolano decide que no hay otra salida que irse del país, está manifestando que el régimen chavista es una mierda que quiere empujarlo a que se vaya y que esa oposición también la empuja porque es incapaz de sacar al régimen. Entonces, antes de la migración que viene, efectivamente, la comprensión de que el problema en este momento no tiene una solución porque el régimen hizo metástasis hasta el punto que se convirtió en sistema y no existió una oposición, sino un grupo de personajes que están jugando al juego electoralista dentro del sistema, logrando que el chavismo permanezca en el poder. Y al irse la posibilidad de construir un país donde el chavismo no esté en el poder, evidentemente, ¿qué es lo que me queda? Yo no puedo más con esto. ¿Hasta cuándo me quedo yo aquí? Yo prefiero irme y bueno, y después veremos. Y en eso estamos. Estamos viviendo el después veremos. El después veremos. Bueno, nosotros efectivamente después veremos, porque este es un tema que de tanto en tanto nos convoca en virtud de que es una realidad que clama pues por sí misma y que más allá de eslogans, más allá de TikToks, más allá de cositas que te puedan remitir a tratar de pues mejorar tu expectativa sobre la vida personal y colectiva en este país, obviamente hay realidades que se imponen y de estas realidades hay que hablar. Nosotros llegamos hasta acá por el día de hoy, les agradecemos como siempre por apoyarnos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Además, los confesionarios están cada vez más intensos y más fuertes. Vayan al confesionario para que vean lo que hubo esta semana. Candela, candela, candela. Nosotros nos vemos en La Ñapa también, el canal de Daniel Lara Farías, como siempre, todos los domingos en Fuera de Orden. Y nos reencontramos la próxima semana en este espacio. Chao.